La consulta del nuevo aeropuerto, momento trascendental para los mexicanos de los próximos 50, 60 años. Se acabará por fin el gran debate que hace 17 años iniciamos con el aeropuerto de Atenco. Tendremos por fin la decisión de si será en Santa Lucía o en Texcoco. Lo vamos a discutir en Desde la Trinchera. Comenzamos. El nuevo aeropuerto, a nada de la consulta que decidirá dónde se va a construir. Lo único que sabemos a través de los especialistas es que no es un lecho de rosas ninguna de las dos propuestas. Esta noche, Pancho Garfias, mi socio, mi compañero, y yo tenemos en Desde la Trinchera a Arnoldo Matus, un gran especialista en medio ambiente, graduado en instituciones estadounidenses, con una gran experiencia dentro de México también. Y nos va a hablar, nos va a aclarar, nos vamos a dilucidar cuál es el mejor camino, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y para eso tenemos al doctor. Doctor, buenas noches. Muchas gracias, Rubén. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Yo creo que es un proyecto tan grande, con tantas dimensiones, también lo que está en juego en términos de la decisión que tomemos, si sigue el proyecto o no, tiene implicaciones muy importantes para el futuro, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la zona metropolitana y lo que llamamos en otra escala la megalópolis, ¿no? El conjunto de ciudades alrededor de la Ciudad de México y que, bueno, nos estamos un poco jugando el futuro, ¿no? De la ciudad que queremos, de esta megalópolis, en muchas dimensiones, ¿no? La dimensión, yo creo que de las más importantes sí es en torno al agua. El agua es un factor crítico y el proyecto, si se realiza o se toma otra decisión, bueno, no hay más, ¿es Santa Lucía o es Texcoco? Pero bajo los dos escenarios hay riesgos, ¿no? Y el tema del agua es central, porque incluso si se continúa en el actual proyecto, el componente hidrológico pues es uno de los componentes claves y es un componente dinámico. Recordemos que está el tema del cambio climático. Entonces, el proyecto, si se continúa, debe considerar que los eventos extremos asociados a riesgos hidrometeorológicos están cambiando, ¿no? Ya no se pueden considerar los riesgos históricos nada más, ¿no? Sino tenemos que considerar que en los próximos 30, 50 años vamos a tener otro nivel de intensidad en, por ejemplo, lluvias de tormenta, ¿no? En ese sentido, el proyecto, si continúa, tiene que ser muy claro en torno al retorno de riesgo ante inundaciones, no solamente del polígono del aeropuerto, sino de las zonas aledañas de la zona metropolitana al oriente de la ciudad. ¿Usted no tiene una preferencia clara sobre cuál de los dos lugares? Yo creo que no tengo toda la información, entonces, del de Santa Lucía en este momento hay mucha menos información. He estado siguiendo ya por varios años el caso del nuevo aeropuerto incluso el cancelar el nuevo aeropuerto tiene riesgos, ¿no? Al final ya es una obra que tiene un cierto avance, ¿no? Entonces, digamos, nada más ya en el tema del agua, ¿qué va a pasar con la infraestructura que ya se construyó si se cancela el proyecto? Pues también tiene riesgos. ¿Usted cómo se refiere al asunto del agua es manto freático, que si se hunde cada año y todo eso, ¿verdad? Es eso. Bueno, ese es un fenómeno que no depende del aeropuerto. O sea, al final depende de los que escogieron que aquí viviésemos, exactamente, ¿no? Y de la extracción que estamos haciendo, una sobreexplotación muy intensa del acuífero. Entonces, la ciudad se va a seguir hundiendo. Claro. Esta zona que se seleccionó del lago de Texcoco, pues sí es una de las zonas que presentan mayor hundimiento de la ciudad, en promedio de 20 a 40 centímetros por año. Entonces, el proyecto en sí tiene que tener esas consideraciones, pero toda la infraestructura que se haga para mitigar inundaciones, que se está haciendo, ¿no? Hay infraestructura que está planeada por Conagua para mitigar el riesgo de inundaciones. Sin embargo, algo que a mí no me queda tan claro es qué retorno de riesgo. Cuando hablamos de retorno de riesgo es un evento que se presenta en cuántos años es el que se considera en el diseño. Y esto es muy importante porque les voy a decir algunos proyectos a nivel internacional que son referencia, ¿no? Sobre todo cuando tienes proyectos que son estratégicos a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, la barrera del Tames o las barreras que hay en Holanda para defenderse de una inundación. Esa infraestructura tiene un retorno de riesgo de 10,000 años. O
sea, que están considerando un evento cada 10.000 años. Hay ciudades en Holanda que están muy por abajo del nivel del agua. Con todo exposición que nos has dado ahorita, ¿crees que es irremediable el tema del agua? ¿Que vamos a tener problemas con el agua? ¿O hay manera de remediar ese grave problema que tú señalas que solo es una de las tantas cuestiones que hay que considerar a la hora de decidir si es para un lado o es para el otro? Miren, la ciudad en sí, en su totalidad, probablemente nosotros hicimos un proceso, construimos una estrategia de resiliencia para la Ciudad de México, explorando todo tipo de riesgos y tensiones crónicas para la ciudad. Y después de 1 año y medio de consultas con universidades, todo el gobierno de la Ciudad de México, la sociedad civil, se identificó que hay 2 grandes temas que hay que, digamos, transformar la ciudad. Uno es en torno al agua, ¿no? Y el otro es de la movilidad. Y este proyecto en sí, si se hace en Santa Lucía o si se hace en Texcoco, el de Texcoco tiene más implicaciones, creo que en el tema del agua, ¿no? Pero los dos, en términos de movilidad, pues tienen fuertes implicaciones, ¿no? Entonces, el tema del agua con el tema del cambio climático para la ciudad y sobre todo por las tendencias que estamos teniendo de alta sobreexplotación del acuífero, es un tema muy importante para toda la zona metropolitana, es un tema clave. Y sí, el proyecto puede aportar o generar mayores riesgos en términos sobre todo de inundación. Tiene oportunidades, por supuesto, tiene las oportunidades de generar inversiones muy importantes para mitigar riesgos también en toda la zona metropolitana, para innovar en términos de tecnología y procesos en torno a la gestión del agua. Pero tenemos que tener eso muy claro como un objetivo estratégico como zona metropolitana y megapolitana. O sea, no es irresoluble el problema, se puede enfrentar, vamos. Pues hay técnicas para eso, ingenierías. Exactamente. ¿No? O sea, miren, ha habido tantos ingenieros metidos en el proyecto, hay tantas empresas que están metidas en el proyecto, hay muchas soluciones. La cuestión es hablar también de los costos. Cuando usted se refiere al proyecto, ¿se refiere a Texcoco o se refiere a Santa Lucía? Me refiero a Texcoco, que es el que se está en este momento desarrollando, ¿no? El de Santa Lucía, pues todavía ni siquiera se ha decidido si se va a hacer ahí. De hecho, para que iniciaran las obras en Santa Lucía, lo que tengo entendido es todavía tendría que pasar un par de años para hacer todos los estudios previos de impacto ambiental y distintos estudios para que el proyecto pudiera iniciar. Entonces, no hay el mismo nivel de información de los 2 proyectos porque uno ya está en construcción. Se sabe más. Se sabe más, hay más información. Un tema en el que sí la ciudad, como saben, digo... es que usted habla mucho de la ciudad, doctor, desde el principio de la entrevista, pero es un asunto nacional. O sea, es un aeropuerto, va a estar en la Ciudad de México. Claramente cerca. Es un proyecto tan grande que tiene un impacto a nivel nacional en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la parte del transporte aéreo y competitividad, etcétera, ¿no? Eso está muy claro. Pero los impactos en torno al desarrollo del proyecto son locales. O sea, son locales o son regionales, ¿no? Entonces, hay un nivel distinto de apreciar el proyecto dependiendo en dónde estés. Si estás viviendo en una zona aledaña al aeropuerto y a la construcción, tienes una percepción totalmente distinta que alguien que está incluso en la zona metropolitana, pero alejada del proyecto. Tampoco va a votar tanta gente. Creo que va a ser alrededor de 500,000 de personas las que van a votar de un padrón electoral. Van a imprimir 1 millón de boletas. Y piensa que van a sobrar. Sí, y de un padrón electoral de 72 millones. Es decir, es menos del 2% del padrón los que Mucho finalmente tomarían la decisión, sin olvidar que paralelamente se va a realizar una encuesta que tendrá más peso. Todavía no tenemos muy claro si la consulta o la encuesta. Pero bueno, todo eso comentate. Estamos a días y todavía tenemos muchas cosas muy pocas. Estamos así, a nada estamos. Sí, bueno, pero de todos modos, aunque se decida por un proyecto o el otro, o sea, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto, claramente se puede decir que hagamos ese proyecto, pero todavía hay cuestiones que hay cierta incertidumbre en cómo vamos a transportarnos, por ejemplo, a ese aeropuerto. Hay ciertas propuestas de planes. Todas están relacionadas a cuánto inversión va a haber nos vamos a ir en tren al nuevo aeropuerto, va a ser Metrobús, Metro, o vamos a impulsar el auto privado que sea la forma en llegar allá.
esos son los paradigmas que están en juego. En realidad... Me supongo que habrá varias maneras de transportarse, no solo construir, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, ese es uno de los más graves problemas, o sea, no hay vialidades hacia Santa Lucía. Tendrían que hacer, por ejemplo, no sé, una vía de tren, qué sé yo, que eso llevaría todavía muchísimo más tiempo. Sin embargo, pues hay que esperar, vamos a ver. Yo siempre he sido de la opinión que una decisión técnica debe ser tomada por técnicos. El tema de la consulta pública, porque no es una consulta popular, el tema de la consulta pública tiene mucho más que ver con la política, con darle a la gente la sensación de que está participando en una decisión importante, pero al final, pues la gente no tiene suficiente información para saber... Aunque tampoco a tanta gente. O sea, tanta gente fue el 1 de julio. Claro. Pero ahora ¿dónde no va a ser poner tanta. o no ese aeropuerto? Van a ser en 538 municipios, donde, dicen ellos, se concentra el 82% del padrón electoral. O sea, ahí van a abrir 1,000 y tantas casillas, y ahí es donde que tocaría más o menos a 2 por entidad. Y pues sí, efectivamente la muestra o los que van a votar por una u otra opción, pues es una muestra muy pequeña, ¿no?, de cara al padrón. El proyecto en sí, el actual, digamos, pues pone, digamos que en la mesa también muchos procesos de planeación que son a este nivel de tamaño de proyecto, pues que son nuevos para el país, ¿no? O sea, no, son pocos los proyectos de esta dimensión que hemos desarrollado en el país. Como usted dice, a ese nivel de tamaño, de importancia para el país, así llegamos a la consulta y así llegamos al final del programa, doctor. Muchas gracias por haber estado. Y así llegamos a la consulta, insisto, ya la población ha tenido información a través de estos debates en muchos medios y veremos el resultado pronto. Y muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, habernos iluminado un poco Gracias sobre a ustedes. esto. Pancho Garfias, Rubén Muchas Cortés gracias, doctor. en Desde la Trinchera.